Tú tenías todo esto negro, ¿verdad? No, todavía no. No puedo creerlo. ¿Por qué estás llorando, Ñiñi? Porque cumplí un sueño de vida. Un intento fallido y 3 años más tarde, aquí estamos cumpliendo un sueño de vida. Justo debajo de las luces del norte, de las auroras boreales. Se nos hace muy impresionante cómo compartir nuestra vida contigo, sí, tú que estás viendo este video, nos ha permitido realizar muchísimas metas que en algún momento sentimos lejanas. Y como agradecimiento por estar aquí, acompañándonos a dirigir nuestra propia película de aventuras, queremos darte toda la información necesaria para ver las auroras boreales de la mejor forma posible y en un solo video. Mis locos, nos encontramos en el Círculo Polar Ártico aquí en Finlandia para cumplir un sueño de vida que es ver auroras boreales. ¿Pero qué son las auroras boreales? ¿Dónde las podemos ver? ¿Cómo hacemos para fotografiarlas? Eso y muchísimo más es lo que vamos a estar compartiéndoles en este video. Para los que todavía no nos conocen, yo soy Emmanuel Vieira. Yo soy Valerisa A. Y juntos somos... ¡Los locos! ¡De viaje! Primero te vas a preguntar qué son las auroras boreales y por qué ocurre este fenómeno. Para simplificar la explicación, esto ocurre gracias al viento solar que es atraído por la imantación o los campos magnéticos de los polos de los planetas en general, entre ellos por supuesto el planeta Tierra, y cuando esas partículas que están cargadas de energía entran a nuestra atmósfera se generan esas luces de colores que pueden ser verdes, un poco blanquecinas, incluso magentas. Existen dos tipos de auroras, las auroras boreales, que son las que se pueden ver al norte del planeta, y las auroras australes, que son las que se pueden ver al sur. Las auroras boreales las podemos ver en Estados Unidos, en Canadá, en Islandia, en Suecia, en Dinamarca, en Finlandia, en Rusia, en un montón de países y siempre lo más al norte posible. Las mejores temporadas son desde diciembre hasta marzo, y esto porque son los meses de invierno donde hay mayor oscuridad. Para poder ver bien las auroras boreales hay varios factores que tienes que tomar en cuenta. Primero, muchísima oscuridad. Si no hay luna, mejor. Y segundo, que el cielo esté totalmente despejado, porque las nubes a veces no dejan que se vean. Este fenómeno ocurre a unos 100 kilómetros de distancia de la Tierra, muy alto, así que si hay nubes no vas a poder observar nada. De hecho, un dato súper curioso e interesante es que las auroras boreales emiten un sonido que parece como algo así como... Pero obviamente estamos tan lejos que no se puede escuchar. Nosotros estamos en Kongas, un pueblito al norte de Finlandia, específicamente dentro del Círculo Polar Ártico, y es porque aquí hay más probabilidades de ver las auroras. De hecho, acá ocurre un fenómeno natural, y es que durante el invierno hay 51 días sin que el sol salga, es decir, una noche eterna, que también aumenta las probabilidades de ver las auroras por la necesidad de oscuridad para presenciar este fenómeno. Nosotros volamos desde Helsinki hasta Rovaniemi y allí alquilamos un carro por unos $50 el día y manejamos 2.5 horas. También pueden hacer uso de transporte público, funciona perfecto en este país, pero nosotros decidimos hacerlo así porque nos gusta manejar a diferentes puntos, además de actividades adicionales que decidimos hacer, y con el carro se nos abarataban mucho los costos. Vamos a pasar las próximas noches en Northern Lights Ranch, uno de los famosos hoteles con paredes y techos de cristal que están al norte de este país, para poder ver las auroras boreales desde dentro de la habitación, porque las temperaturas son tan locas como esta.
Sí, estamos a menos 20 grados. Lo que hace especial a este hotel, a diferencia de los otros iglús, es que ellos decidieron innovar y ser el único hotel en formas de cubos. Son así como paredes cuadradas, techos cuadrados y te da más campo de visión para ver las auroras. Pero Ñiñita es la que les va a dar el recorrido por dentro de la habitación para que se queden tan boquiabiertas como nosotros cuando lo vimos por primera vez. Vengan a recorrer esta belleza de habitación. Tiene un área como para dejar los abrigos y quitarse los zapatos. Y aquí pueden entrar a lo que vendría siendo nuestra sala de cristal, donde el techo y las paredes son de vidrio. Nuestra habitación también cuenta con una pequeña sala para ver televisión. Y por este otro lado tenemos la cocina, que además nos las decoraron con unos snacks de cortesía. Ahora miren esta habitación, solo imagínate estar aquí acostado viendo auroras boreales. Ahora miren qué hermosura de baño tenemos, que aparte es sumamente especial, porque además de tener una ducha y su poceta, también tenemos un sauna. Uf, ya está calientico. Y por aquí también tenemos algo sumamente especial. Ya lo preparamos. Un jacuzzi. Algunas de las actividades complementarias, es decir, totalmente gratuitas que tienes si te quedas acá en Northern Lights Ranch, sin importar la cabaña que hayas escogido, son, en primer lugar, una pista de patinaje sobre hielo en forma de corazón. Díganme si no es lo más romántico y cuchi posible. Ellos te dan los patines y puedes estar el tiempo que quieras. También tienes un área de fogatas en donde puedes durante el día o durante la noche hacer tu fuego, poner unas salchichitas, unos malvaviscos asados o sencillamente esperar que las luces del norte aparezcan. También tenemos snowshoe, que básicamente son como unos patines o unos esquí pequeños que se te pone en el zapato y puedes hacer una caminata sobre la nieve por un sendero en el bosque. Tienen un pequeño corral de renos y te dan comida para alimentarlos. Y por último tienen un jacuzzi y sauna en la parte de atrás para las personas que no tengan una habitación que ya los incluya. Pueden reservarlo. Eso sí es adicional, eso es lo único que no es gratuito. Si se preguntan cuánto cuesta quedarse en este hotel, tiene diferentes precios y diferentes habitaciones que van desde los 300 euros hasta los 1500 euros que vale esta villa en temporada alta. Tiene un costo un poco más económico en temporada baja, pero por supuesto ustedes querrán venir, al igual que nosotros, a ver las auroras boreales, y donde hay más probabilidades de verla es en donde tiene su máximo precio. Ahorita quiero probar una de las cosas que nos quedó pendiente en el video de probando comida típica acá en Finlandia, que fue el reno. Y en esta tabla de snacks nos trajeron un salame de reno y unas salchichas de reno. Lo voy a probar, miren, esto se ve suavecito, miren, 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 se ve suavecito este salame. Sabe como ahumadito, es muy muy suave la carne, más bien yo pensé que iba a ser dura como cuando probamos el guanaco en Chile, pero no. ¿Y la salchicha? Está rica, pero tiene un sabor
muy tradicional de una salchicha como ahumada. No se siente la diferencia entre una salchicha de cerdo como una de reno. Si todavía no han visto ese video, después de terminar de ver este, pueden hacer clic acá e ir a vernos comiendo comida finlandesa, los precios de la comida y todo lo que tienen que saber y presupuestar si quieren venir a este país. Las apps que hemos estado utilizando nosotros para conseguir la aurora. Una de ellas se llama Aurora y básicamente te dice en dónde está la aurora en este momento. La aurora se puede ver 200 días del año. Esto te va indicando dónde está pasando la aurora. Miren, esto que está aquí marroncito es porque hay una leve probabilidad de verlo. Y esto que está aquí en verde es porque allí seguramente hay mucha actividad. Pero cuando hay actividad asegurada, garantizada, 100% sí, es cuando está en rojo. ¿Qué pasa? Que también hay un factor importantísimo a tomar en cuenta y esta aplicación te lo indica. Y es la cantidad de KP. Cuando está en 2 o mayor a 2, hay mayor probabilidad de verlos. En una explicación fácil de qué es el KP, es como la fuerza o la radiación de esas partículas que entran a nuestra atmósfera del Sol. También te va a decir las mejores ubicaciones para ver las auroras. Miren, en este momento hay mucha probabilidad de verlas en Estados Unidos. Miren la cantidad. Y en Canadá, por esta zona no, porque todavía es de día. Entonces se va actualizando constantemente. Otra de las cosas que puedo ver en esta aplicación es la cantidad de nubes que hay cerca de mí. Como les dije, es vital que haya oscuridad y que haya un cielo despejado. Así que también te da esa información que es muy buena. Claro, a plena luz del día se ve que no hay nubes, pero cuando ya es de noche es más difícil saber si hay nubes o no. Así que esta aplicación también te va a ayudar con todo eso. La segunda aplicación que recomiendo descargarse se llama Light Pollution Map. Y lo que te indica es la cantidad de luz que hay en la zona en la que estás. Porque si hay demasiada luz, nuevamente no vas a poder ver la aurora. Mientras más rojito sea, más luz hay. Y cuando te vas alejando, se va poniendo azul. Azul quiere decir que no hay mucha luz, así que vas a tener buena probabilidad de ver la aurora. ¿Qué tienes que hacer? Entonces tienes que unir la zona, que sea una zona azul, y que además la aplicación de aurora te diga, mira, ahorita tienes altas probabilidades de verlo. Te puede decir, hay un 53% de ver la aurora boreal si el cielo está despejado y está oscuro. Incluso te puede mandar notificaciones, así que si estás comiendo, te llega la notificación, te comienzas a preparar y sales directo al lugar que ya vistes a través de esta otra aplicación. Ahora te voy a recomendar 2 aplicaciones más que me gustan muchísimo, que es como para tener mayor información de nuestro cielo. El primero se llama Calculadora Solar, que es esta aplicación de acá, y te indica la hora en la que sale el sol y en la que se esconde, y también la hora en la que sale la luna y en la que se esconde. Y esto es importantísimo porque si tienes luna y quieres buscar una hora en la que no haya luna, esta aplicación te lo puede decir. Ahora, pónganse el mejor escenario. Hay un cielo despejado precioso y espectacular y comienzan a ver infinitas estrellas, pero no tienen ni idea de ninguna. Esta aplicación la tengo desde hace muchísimo tiempo. Se llama Mapa Estelar. Entran aquí y te indica dónde están las constelaciones, te da los nombres de las estrellas, te dice dónde está la luna. Miren, la luna está allá y apenas caiga el sol, que está por el otro lado, va a salir la luna, así que tendremos luna sí o sí esta noche. Y aparte una luna llena, nada más y nada menos. Y miren, allá se pueden ver las constelaciones. Esto está muy lindo, esto es como simplemente para saber un poquito más del cielo. ¿Cuál es la mejor luna para venir? Sin duda, menguante o luna nueva. Esas son las mejores lunas para venir a ver la aurora boreal. Ya estamos listos para salir a cenar y de repente nos asomamos a la puerta y vimos auroras boreales, así que estamos haciendo fotos. No, miren eso, miren esto. Esta es otra villa. Miren, qué locura. Amor, arriba es donde está más guau. Esto está hermoso. Mira. Wow.
¿Por qué estás llorando, Ñiñi? Porque cumplí un sueño de vida. Otro más que se suma. Gracias. Vamos a prender un fuego acá para el frío que está muy fuerte y poner el trípode y la cámara y les mostramos ahorita cómo tomamos las fotos y los resultados que obtuvimos. Mientras se va prendiendo el fueguito ahí, vamos a servir un tecito de papelón con limón y jengibre Montalbán que está espectacular. Nos trajimos varios sobres desde Venezuela y ya todas las noches hemos acostumbrado a tomarlo. También nos traímos este envase que mantiene muy caliente. Este lo hicimos hace como 1 hora y pico y miren cómo todavía bota humo. Así que bueno, deseenos suerte con las auroras y con este fuego aquí. ¡Ay, qué emoción! Ahora les voy a explicar cómo fotografiar las auroras boreales y cómo configurar la cámara para obtener los mejores resultados. Vénganse para acá. Básicamente hay 3 elementos que debemos tomar en cuenta. El primero es la velocidad de obturación, que es ese número que ven que se está moviendo ahí. Eso es cuánto tiempo durará el sensor abierto cuando le hagas clic al tomar la foto. Para las luces del norte nosotros recomendamos que esté aproximadamente entre 3 y 4 segundos. También dependerá de la oscuridad de la noche, de la intensidad de la aurora boreal, pero pueden empezar por acá e ir probando. Obviamente ahorita se ve todo blanco la fotografía porque es de día, pero si tenemos un cielo bastante oscuro, eso se verá bien. Luego la F, que es la apertura, eso dependerá del lente que ustedes tengan en la cámara. Nuestro lente tiene una F de 2.8, aquí siempre recomendamos tenerlo en lo máximo. Si ven acá, se va cerrando la apertura y se va poniendo más oscura la foto. Nosotros recomendamos ponerla en la máxima apertura o bueno, en el número más pequeño que puedan ver. Y por último, el ISO, que es la capacidad de luz que deja entrar en la cámara. El ISO dependerá mucho de las cámaras que ustedes tengan. Nuestra cámara soporta como un ISO de 3200 aproximadamente, sin generar ruido, que el ruido son los punticos esos que se ven en el cielo cuando se toman las fotos nocturnas. Nosotros lo ponemos como en 800 o 1000 y bueno, ya luego vamos probando si subimos un poquito el ISO y bajamos la velocidad, o subimos la velocidad y bajamos un poquito el ISO. Por último, y no menos importante, hay que tener la cámara siempre en un trípode. Inclusive, otra recomendación es que se ponga un temporizador de 2 segundos o de 3, algo así, para que cuando le hagas el clic, la cámara no se mueva un poquito ni siquiera, sino que pasen 2 segundos sobre el trípode y luego tome su foto lo más estable posible. Y si se preguntan por qué no se hace un video de la aurora boreal, y bueno, al igual que las estrellas, las cámaras muy difícilmente pueden captar a través de un video estos fenómenos en el cielo. Entonces nosotros recomendamos hacer un timelapse, que es una secuencia de fotos, y luego ponerlas todas juntas en la computadora, la cual se va convirtiendo en un video. Nosotros le vamos a enseñar en nuestra cámara, que es la Sony 7C, cómo se hace un timelapse. Nos vamos al menú, nos vamos a la camarita número 1 y en la 3, es decir, aquí empezaría en la 3, función de captura de intervalo, y luego captura de intervalo, activar. Ponen el intervalo en la toma, nosotros recomendamos poner 1 segundo, porque si ya las fotos van a durar de 3 a 4 segundos, que el intervalo entre foto y foto sea de 1 segundo es más que suficiente para que la próxima foto luego dure 4 segundos. Y lo mínimo que recomendamos es hacer 240 fotos, porque cada segundo de video ocupa mínimo 24 fotos. Pueden ser más, pero no menos de 24 fotos, porque esa es como a la velocidad del ojo humano. Entonces,
Si tienen 240 fotos, van a tener un videito de 10 segundos bien hecho de las auroras boreales o también del movimiento de las estrellas. Ese tip y todo lo que les acabo de enseñar les sirve no solo para las auroras, sino también para las estrellas. Buenos días, vaya qué noche la de anoche, qué belleza poder ver las auroras boreales, el cielo totalmente despejado, una luna llena espectacular. Si quieres darte una idea de cómo comienza este fenómeno a verse en el cielo, es como una nube grisácea que luego va tomando tonos verdosos. Pero para verlo increíble como lo vimos nosotros, tienen que también tener una cámara que lo va a capturar mucho mejor que tu propio ojo. Así es, nosotros nos debemos ya otra visita y todavía no nos hemos ido. Sin embargo, estamos bastante satisfechos con los resultados que obtuvimos. Y bueno, locos, esto es todo por este video de auroras de Northern Lights Ranch. De verdad, uno de los hoteles más espectaculares que nos hayamos quedado en todas nuestras vidas. Y recuerden seguir los consejos que les damos en este video. Para mí hubiese sido vital haber visto algo como esto que les estamos dejando acá antes de hacer este viaje, antes de planificarlo siquiera. No tuvimos la oportunidad de conseguir toda esta información, pero se la estamos dejando para que ustedes sí la puedan aprovechar. Así que coméntanos qué te pareció esta experiencia y si te vas a animar a venir para acá. Y no olvides que hicimos una serie de 5 videos de Finlandia. De hecho, el video anterior es uno de nuestros favoritos también porque dice cuánto gastamos, qué hacemos, cuáles son las actividades, cómo planificarlas, dónde conseguirlas. Y eso es algo que también nos hubiese gustado tener antes de venir porque tuvimos que buscar en blogs en internet, en videos de YouTube, preguntándole a amigos que ya han venido, mientras que ustedes lo tendrán todo resumidito en un solo video o bueno, en una serie de videos de acá de Finlandia. Este par de locos va a seguir viajando por el norte de Europa. Nos viene un viaje hacia Suecia y luego hacia Dinamarca, así que quédate en este canal, suscríbete si todavía no lo has hecho y te mando besitos de amor. Chao.